Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo un proyecto muy sencillo, pero no por ello menos bonito. Y es que esta gallina para sujetar el móvil en la mesa es un proyecto que lo tenemos hecho en un ratito. Creo que es una idea estupenda tanto para regalar como para vender como artesanía. Si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la base para el móvil con forma de gallina vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Una la vamos a usar en el cuerpo y la otra en las alas. También voy a utilizar una cinta decorativa, guata de algodón para darle consistencia a nuestro trabajo, fieltro en tono rojo y en tono marrón para el pico, las alas y la cresta, arroz para que la base para el móvil tenga un cierto peso y guata para rellenar. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. En primer lugar tomamos la tela principal, en mi caso es esta en tono beige con lunares rojos, ponemos derecho con derecho. Descargamos el molde que lo tenéis en la página web gratuito. El molde tiene un ancho de 16 centímetros y un alto de 23. Tiene dos marcas horizontales que luego veréis dónde las vamos a utilizar. La primera está a 5 centímetros del borde y la siguiente a 2,5 centímetros. El molde ya incluye el margen de costura. Lo que tenemos que hacer es situarlo encima de ambas telas y repasar todo el contorno. Con el contorno pasado tomamos unos alfileres, sujetamos ambas piezas para que no se nos muevan y vamos a cortar justo por la marca que hemos hecho, puesto que ya incluye el margen de costura. Del mismo modo vamos a preparar dos piezas de la guata. Pasamos el molde a la guata y recortamos por la marca. Ya tenemos preparadas las dos piezas de guata y las dos piezas de tela exterior. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a tomar el molde y pasar una serie de marcas que nos van a ayudar luego a terminar nuestro proyecto. Las primeras marcas que vamos a pasar son estas que tenemos aquí en la parte superior, que son las que nos indican dónde tenemos que colocar las distintas piezas de fieltro. Entonces, lo que hacemos es, voy a mover así una chispita el molde en una de las direcciones, lo desplazo hacia la derecha y aquí hago estas marcas. Ahora lo vuelvo a alinear aquí a la izquierda y lo que hago es desplazarlo un poquito hacia abajo. Y paso estas marcas de aquí de arriba donde empieza a estar la curva. También lo que hacemos es poner las piezas exteriores con el derecho hacia nosotros y tenemos que traspasar estas rayas. Entonces también lo podemos hacer o bien midiendo directamente con la regla, o lo que voy a hacer yo, que es alineo, hago aquí las marcas, me vengo a este otro lado, alineo los bordes de la tela y hago aquí las otras marcas. Y entonces, con la ayuda de una regla, pues uno estos puntos que acabo de marcar y ya directamente he traspasado estas líneas a la parte exterior. Estas líneas las tenemos que marcar en ambas piezas porque luego tendremos que por ellas dar un pespunte. Aquí hago lo mismo ahora entonces. Con todas las marcas hechas, lo que vamos a hacer ahora es dejar estas piezas aparte un momento y preparar las piezas de fieltro que necesitamos. Tomamos el fieltro rojo y pasamos las dos piezas que van en este material. Pasamos el contorno y luego las vamos a recortar. Las recortamos justo por el borde. Sobre el fieltro marrón hacemos lo mismo con la pieza del piquito. Con las piezas de fieltro preparadas ya vamos a colocar las distintas capas para nuestro trabajo. En primer lugar colocamos una capa de guata. A continuación colocamos
una de las telas principales, de las telas exteriores, con el derecho hacia nosotros. A continuación colocaríamos una de la otra tela que tenemos exterior con el derecho hacia el derecho y el revés hacia nosotros. Y antes de colocar la siguiente capa de guata, lo que voy a hacer en primer lugar es sujetar un momentito con pinzas para que no se nos mueva, y lo que voy a añadir son las piezas que tengo cortadas de fieltro, cada una en su posición correspondiente. En el lado recto veis que tenemos dos marcas. En el lado recto es donde tenemos que poner esta pieza roja, la cresta. Entonces abrimos las piezas, como ya están sujetas sé que no se van a mover. Las alineo teniendo en cuenta que la costura va como 1 centímetro, bueno, pues vemos cuánto vamos a dejar de cresta a la vista. Yo he cortado, veis que sobran como estaría el centímetro de costura y un poquito más. Lo he hecho así porque es más cómodo que sobresalga un poquito, luego lo cortamos, pero para que no lo perdamos la pieza y no se nos mueva. Entonces la colocamos y movemos hasta que está en su posición, que aproximadamente sería aquí. Lo que hacemos también en este caso es sujetar, pero con un alfiler para que no se mueva. Al menos lo sujetamos, no hace falta que traspasemos con el alfiler todo, lo sujetamos a esta capa, por ejemplo. Luego tenemos que colocar el pico, que el pico va en las dos primeras marcas que tenemos. Se coloca igual, la forma del piquito va hacia adentro y lo pondríamos así. Entonces lo alineamos, metemos teniendo en cuenta que de lo que estamos metiendo hacia el interior hay 1 centímetro que no se va a ver porque es por donde va a ir la costura. Pues a lo mejor lo dejamos que no sea demasiado grande el piquito así. Veis que también sobresale un poco la pieza que tenemos cortada. Tenemos también esta otra pieza en fieltro rojo, que es lo que le cuelga a los gallos debajo del pico, el zarzo. Entonces en este caso lo doblamos a la mitad para que tenga un cierto efecto en 3 dimensiones y lo vamos a colocar, voy a abrir las telas, no lo voy a colocar recto, sino que lo voy a colocar así inclinado para que quede como hacia abajo. Entonces alineo teniendo en cuenta de nuevo que hay 1 centímetro que no se ve, alineo con la marca que tengo hecha y de nuevo lo vamos a sujetar con un alfiler. Con las 3 piezas de fieltro colocadas en su posición incorporaríamos la última capa de guata al sándwich que estamos preparando. De nuevo alineamos bien los bordes y sujetamos con unas pinzas. Con las piezas así preparadas vamos a comenzar a dar los distintos pespuntes que lleva nuestro trabajo. Tomamos de nuevo el molde y os explico cómo vamos a coser. Primero vamos a coser este lado recto largo, pero no lo podemos coser completo porque necesitamos dejar una apertura por donde luego rellenar la parte del cuerpo tanto de guata como de arroz. Entonces, si os fijáis, tenemos aquí estas marcas horizontales, pues vamos a coser todo el lado con la excepción de un trocito que vamos a dejar aquí a la mitad, como unos 5 centímetros podemos dejar aquí sin coser. Coseríamos por tanto del borde a la marca y desde esta marca hasta el otro borde. Ya hemos dado esta costura y como siempre que utilizamos guata, lo primero que hacemos antes de continuar es retirar todo el exceso que tenemos justo al borde. En la zona que hemos dejado la apertura, aquí, también vamos a cortar como si estuviera dada para que luego tampoco nos abulte. Cortamos también el exceso de fieltro de la cresta. Ahora lo que hacemos es abrir la pieza a la mitad por la costura que hemos dado. Ya vamos viendo cómo queda la cresta. Tengo sujetas aquí las otras 2 piezas de fieltro y lo que vamos a poner es aquí en la parte inferior un adorno con una cinta decorativa. Para colocar la cinta tenemos que tener en cuenta que cuando unamos estas piezas entre sí vamos a perder 1 centímetro por el margen de costura. Por tanto ahora tengo una distancia de 5, luego me quedará una distancia de 4.
Por tanto, para que quede centrada, vamos a colocarla a una distancia de 2 centímetros, que está aquí, sobre la marca que habíamos hecho antes. Entonces, sabiendo que tiene que ir colocada aquí, la podemos sujetar bien con unos alfileres o pasarle un hilván para ahora poderla coser. Yo prefiero perder un segundito en sujetar la cinta con un hilván para que luego cuando la voy a coser a máquina me cueste menos trabajo y que no se mueva. Con el adorno ya sujeto con el hilván le voy a dar un pespunte por encima para coserlo a la tela principal. Con el pespunte dado y el hilván retirado lo que hacemos es doblar la pieza. Entonces aquí tira un poquito porque está la cinta decorativa, pero da igual porque ahí no tenemos que coser en absoluto. Alineamos bien los bordes de la zona curva, sujetamos también con unas pinzas y lo que vamos a hacer es dar una costura con un margen de 1 centímetro todo lo que os estoy señalando, empezando por aquí abajo y terminando por aquí arriba. Con la costura dada retiramos los alfileres que sujetaban las piezas de fieltro y de nuevo vamos a retirar todo el exceso de guata al borde de la costura. Retiré todo el exceso de guata y además ajusté un poquito el fieltro que nos sobraba de las dos piezas que habíamos colocado. Entonces, ahora para continuar tomamos la parte que está abierta y vais a ver que es muy sencillo. Solo tenemos que alinear esta costura con la que justo tenemos enfrente. Alineamos de esta manera, sujetamos de nuevo con pinzas y ahora os digo cómo tenemos que coser. Mirad, ya está sujeto con pinzas y además he hecho como dos marcas. Lo he dividido como en 3 partes. Entonces, desde el extremo hasta esta primera marca vamos a coser. Esta parte la dejaremos sin coser para luego poder voltear y rellenarlo. Y coseremos desde esta segunda marca hasta la derecha. Tengo también retirado el exceso de guata en esta parte de abajo y ahora, antes de voltear, como siempre que tenemos esquinas, las recortamos un poquito para que luego abulten menos. Especialmente aquí en la parte superior nos va a venir muy bien quitar este poquito de tela. Fijaros que tenemos dos aperturas, la primera que dejamos que era muy pequeñita porque es simplemente para meter el relleno y la que hemos dejado ahora aquí en la parte inferior que es un poquito mayor. Ahora por esta apertura vamos a voltear todo nuestro trabajo. Ayudaros de alguno de estos instrumentos para voltearlo bien y sacar todos los bordes hacia el exterior. Con la pieza volteada y antes de continuar vamos a alinear aquí esta apertura y a sujetarla con unas pinzas como si estuviera cerrada. Y lo que vamos a dar son 2 pespuntes justo por las marcas que hicimos horizontales en la parte exterior al principio del todo. Ya tenemos dados los pespuntes y tenemos una apertura aquí en la parte de abajo para rellenar esta parte con guata y también tenemos otra apertura que hemos dejado al principio en esta parte superior para rellenar esta parte tanto con guata como con arroz para que así tenga peso. Pero antes de rellenar lo que vamos a poner son las alas. Para hacer las alas tomamos la otra tela, la que hemos elegido a juego, ponemos derecho con derecho y vamos a pasar el molde 2 veces. Con el molde pasado 2 veces sujetamos con un alfiler y vamos a recortar dejando un cierto margen de costura, porque luego la costura en este caso la tenemos que dar por donde hemos pasado el molde. Con las 2 alas recortadas, con el mismo alfiler sujetamos sobre la guata y vamos a coser todo el contorno
con la excepción de unos 3 centímetros para que luego podamos voltear la pieza. El mejor sitio para no coser sería aquí. Hay que evitar siempre las esquinas e intentar buscar una forma que no sea excesivamente curva para que luego al coserlo a mano no tengamos problemas. Damos todo este pespunte y continuamos. Con ambas piezas cosidas lo que hacemos, como siempre, retirar el exceso de guata. Con el exceso de guata recortado y antes de voltear, lo que vamos a hacer es ajustar un poquito el margen de costura de las piezas, recortar aquí en las esquinas los piquitos para que luego no tire, y en esta zona curva hacia el interior voy a dar unos piquetes para que luego no tire tampoco. Ahora ya, por la apertura que hemos dejado, vamos a voltear la pieza. Al ser una pieza pequeña es probable que cueste un poquito y por eso es conveniente siempre ayudarse de algún accesorio de los que tenemos para voltear las piezas. Nos ayudan bastante para empujar y sacar bien los contornos. Vamos sacando bien toda la forma del ala. Con la pieza así volteada, lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura a puntada escondida. Para ello ponemos los bordes hacia el interior y con un hilo al tono vamos a dar unas puntadas muy pequeñas para unir ambas piezas. Mira, ya cerré a puntada escondida la apertura de las alas y ahora lo que vamos a hacer es colocarlas en su posición en el cuerpo. Entonces, por eso no lo he rellenado, porque me va a ser bastante más cómodo hacerlo sin el relleno. Lo que voy a hacer para sujetarlas es coser un botón justo en el centro del ala y así nos queda tanto el ala como el botón sujeto al cuerpo y además con un efecto bastante decorativo. El ala aproximadamente la colocamos en esta posición, no os lo he marcado, pero bueno, son como un par de centímetros de cada uno de los bordes. Entonces vamos ya a ir dando las puntadas, sujetando a la vez el botón y el ala. Ya he cosido una de las alas, ahora vamos a colocar la otra. Entonces lo tenemos que hacer asegurándonos que queda en la misma posición. La forma más sencilla es un poco ayudarnos de las manos y ver que está a la misma altura. Con las dos alas puestas vamos a comenzar a rellenar nuestro trabajo. En primer lugar vamos a poner arroz para que tenga peso y no se mueva. Entonces, por la apertura que tenemos aquí en el lateral vamos a introducirlo. Yo lo que voy a hacer es con el mismo patrón lo enrollo así y de esta manera, bueno, pues me va a ayudar a introducir el arroz sin derramarlo. No sé si lo podemos apreciar con el vídeo, voy a intentar enseñároslo. Yo he puesto como una capa de arroz de, bueno, un par de dedos, toda la parte que toca la mesa. Y con esto ya el trabajo tiene peso. Ahora el resto lo vamos a rellenar con guata. Vamos metiendo también por la espalda hasta que ya completemos esta zona y tenga su forma definida. Ahora ya lo que tenemos que cerrar es a puntada escondida la apertura que hemos dejado. Para ello,
alineamos bien los bordes de la tela y vamos a ir dando unas puntadas prácticamente invisibles. Acerco la cámara para que lo veáis. La puntada escondida la damos con un hilo al tono de las telas que vamos a unir, y entonces tengo el hilo que sale hacia mí, justo a la misma altura lo meto en la tela de atrás, avanzo por la tela de atrás y a la misma altura que estoy sacando la aguja vengo a la tela más próxima hacia mí. De esta manera estas puntadas vais a ver que prácticamente no se van a ver. Con esta apertura cerrada lo que nos quedaría es rellenar de guata esta parte de aquí y también cerrarlo a puntada escondida. Tenemos que ir rellenando bien el fondo antes de rellenar la parte central. Vamos hacia una esquina, luego rellenamos la otra y vamos de los extremos hacia el centro. De nuevo, con la pieza rellena no hace falta que esté excesivamente dura, simplemente un poquito de forma para que haga de tope para sujetar el móvil. También cerramos a puntada escondida, alineamos los bordes y damos la puntada que os he enseñado antes. Mirad, con la apertura ya cerrada hemos terminado nuestro soporte para el móvil. En los ojos le podéis poner desde este tipo de avalorio que es como un ojito de plástico, también de estos que hay completamente negros, o incluso pintarlo. El funcionamiento que tiene de esto es bastante sencillo, simplemente podemos colocar nuestro móvil o nuestra tablet en esta ranura que ha quedado y tenerlo ahí posado en cualquiera de las dos posiciones. Espero que os haya gustado mucho el trabajo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.